El ex embajador argentino en la OEA, el doctor Carlos Raimundi, está en línea. Carlos Jorge Chamorro, gracias por atenderme. No, al contrario, Jorge, un gusto, muchas gracias. Siempre sigo, como no puedo escuchar por el horario, pero siempre sigo igual tus editoriales, tus comentarios, lo que vos me enviás a las redes, así que para mí es un gusto y un honor muy grande poder conversar, porque se supone que vos, razonando y produciendo los contenidos que producís, tenés una audiencia que también está ansiosa de cierta argumentación, ¿no? De cierta capacidad de analizar, porque vos viste que hoy decir 2 oraciones seguidas es revolucionario, ¿no? Decir algo con sujeto y predicado es revolucionario, y eso habla muy, muy mal de nosotros, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que Mira, ayer... Sí, te Sí, escucho. No, por favor, te quiero te escuchar. decía, vos es que ayer en la discusión de un grupo, como tenemos todos, viste, un grupo de mis compañeros de colegio primario y secundario, ¿no? Entonces ahí, bueno, obviamente se arman debates, nosotros tenemos ciertos códigos de respeto, pero uno de los compañeros decía, bueno, no es lo mismo una política de Estado violenta, como estaba condenando al gobierno de Irán, ¿no? La represión y demás, que los ciertos abusos policiales que tienen otros gobiernos, porque uno daría como la sensación de que una es una política de Estado y otra es una política eh, focalizada, digamos, aislada, ¿no? Claro. Un exceso de una institución o de una persona en particular. Pero cuando vos tenés presidentes, más allá de que lo de Irán está magnificado por la prensa occidental, no existe ni de cerca el número de víctimas que dice la prensa occidental, ni mucho menos, y segundo, que las protestas sociales que hubo en Irán tenían que ver, sí, con una economía que está muy en estado crítico, y que está en estado crítico por el bloqueo y las sanciones económicas y el aislamiento, pero no cuestionando al sistema político-religioso de Irán. Pero te decía, cuando vos tenés un presidente, como puede ser Trump en escala mundial, y este otro mamarracho que tenemos nosotros acá en el país, que generan la violencia que generan en su gesticulación, en su gestualidad, en sus palabras, se convierte en una política de Estado, porque te legitima la violencia hacia abajo. Claro. Son referentes sociales. Cuando vos tenés ese presidente que dice eso, y tenés una clac de chicos jovencitos que lo están aplaudiendo, y al contrario, como que lo estimulan a eso también es una política de Estado, aunque no haya un decreto. Claro. ¿No? Sí, Así que bueno, estamos viviendo en este momento y bueno, y yo creo que vamos a salir, pero que estamos en el peor de los momentos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque se han roto todas las reglas, Jorge. Pues vos imaginate que un gobierno no le gusta otro gobierno y va y utiliza la inteligencia artificial el 3 de enero para secuestrar a un presidente que no le gustaba, en el caso de Maduro. Ahora están amenazando Cuba y el otro día mataron a la autoridad religiosa, al líder espiritual de Irán, porque no estaban de acuerdo con él. Al mismo tiempo que estaban negociando con ese gobierno. Estaban negociando el plan nuclear, al mismo tiempo que Obama había hecho un acuerdo nuclear con la anuencia de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia, además de Estados Unidos, y que Trump en la primera presidencia rompió ese acuerdo, que lo había hecho el gobierno de los Estados Unidos. Entonces estaban negociando un nuevo acuerdo, claro, y en el medio de la negociación bombardean el país y matan a su líder espiritual. Es como si a la Iglesia Católica le hubieran matado al Papa. Sí, impresionante. Porque claro, si el Papa dice una cosa o tiene una política, que de hecho cuando era Francisco y ahora también, la tenía en contra de lo que hace Trump, entonces ¿cómo? Entonces ha muerto el derecho, Jorge, ha muerto el derecho internacional, ha muerto el derecho tal como lo conocimos. Y te voy a decir una cosa, yo no quiero recrear el mismo derecho que había y que murió, quiero recrear un nuevo derecho, donde el artífice sean las mayorías y no los juristas. Claro, el tema es que este método de Trump
no lleva a ningún lado. Eso querés decir, ¿no? Sí, lleva lo Perdón, mismo que no hubiera lleva a la llevado solución que vos si hubiera planteás. ganado Hitler. Claro, claro. No, todo lo contrario. Mira, Jorge, yo te digo la verdad, yo estoy pensando en voz alta con vos, porque certeza no tengo ninguna. Ningún analista, ni argentino, ni extranjero, son todas hipótesis, conjeturas, escenarios posibles. No tenemos, nadie tiene certezas. Pero una de las hipótesis que yo tengo, que yo siento, después de haber vivido tantas crisis y de haber pasado tantos momentos, tanto internamente en Argentina como en la región, como en el mundo, es que estamos en vísperas. Ahora, ¿por qué digo en vísperas? Porque hay un orden que murió. El orden del neoliberalismo, tal como lo conocimos, con una sola potencia gobernando el mundo, y haciéndonos creer que había normas e instituciones, cosa que no era verdad, porque esas normas y esas instituciones era tal el poder unipolar del capital de origen estadounidense, y no digo de Estados Unidos, digo del capital de origen estadounidense, era de tal fortaleza que inventaban tratados, inventaban instituciones multilaterales para hacer creer que le hacían decir al mundo lo que en realidad era su decisión y su voluntad. Quiere decir que aquel derecho tampoco nos sirvió porque nos llevó a esto. Nos lleva a una concentración del capital tan fuerte que lleva a este extremo, a este paroxismo que estamos viviendo ahora. Claro. Así que ese orden murió. Ahora, si lo va a reemplazar una persona que va a continuar el sueño de Hitler de dominar el mundo, conquistar, bombardear, convertir en dirigente a una élite de una raza superior, que es lo que dice Marco Rubio. Yo no estoy inventando nada, está todo escrito, dentro de unos días va a salir una nota grande en este sentido, no estoy inventando nada, entre comillas estoy diciendo lo que dice Marco Rubio. Bueno, o sí va a prevalecer la humanidad humana, no la humanidad del microchip, del algoritmo, del dios dinero, o va a prevalecer una humanidad más humana, más sensata, que probablemente esté creciendo en los propios Estados Unidos y que tiene que estar poniéndole ciertos límites a Trump a través de sus conversaciones con Putin, con China, con la India, con otros países, ¿no? Que le pongan algún límite, ¿no? Sí. Claro, y en este marco, Carlos, estamos hablando con el doctor Carlos Raimundi, ex embajador en la OEA, dirigente. ¿Qué entidad le das a que el sionismo internacional liderado por Netanyahu en esta oportunidad lo extorsiona a Trump con este tema en base a los documentos de Epstein que lo tendrían muy comprometido con la pedofilia? Y también es una... No he visto pruebas certificadas, pero daría la impresión de que hay mucho de eso. Sí. Mucho. Ahora, forma parte del mismo sistema. Es ¿cómo te podría decir? Una vez que el poder llega al punto límite desde el punto de vista territorial, es decir, ya no tiene territorio para conquistar, porque tendría que invadir otros planetas para acumular más ganancia. Claro. No, pero en serio, el capitalismo llegó primero a la fábrica, después a la ciudad, a la región, al país, luego las colonias, luego el imperialismo y por último la globalización. Cuando ya no hay más territorio porque es todo el planeta, ¿a dónde pasa? Pasa a otra dimensión, que es el armamentismo y el poder orgiástico, el poder que ya no hay parámetros de razonabilidad, como vos decías al principio, para medirlo. Claro. Entonces, Epstein no es una cosa diferente de la acumulación de capital de los megamillonarios a nivel mundial. Ahora, cuando hablamos de sionismo, vos sabés que el otro día estaba hablando con Sputnik, ¿no? No es que estaba hablando con La Nación Más, estaba hablando con Sputnik, y el entrevistador, cuando yo dije la palabra sionismo internacional de derecha, se enojó. Se me complicó la entrevista, pero
¿Por qué? Porque él quería, no sé si será por razones religiosas personales, no lo sé, pero bueno, entonces aclaremos. Si el sionismo es la idea de una cantidad de descendientes de la raza hebrea, de la cultura hebrea, de la nación hebrea, que entró en una diáspora, se quedó sin territorio y después de la Segunda Guerra tuvo un territorio, si el sionismo es eso, yo no estoy en contra de eso. Perfecto. Ahora, hay una faceta del sionismo que tiene que ver con lo que se llama el deep statement, el estado profundo, tanto en Israel como en Estados Unidos, porque no es un problema de fronteras límpidas. Israel es una cosa, Israel forzó a Estados Unidos. No, es un lobby que traspasa fronteras. El otro día me decía un compañero del Frente Amplio de Uruguay, le digo, che, qué tibio Orsi, el presidente, siendo del Frente Amplio, no fue capaz de usar la palabra genocidio por lo de Gaza. Me dice, pero vos sabés, para un paisito como Uruguay, lo que es que a un presidente lo vayan a ver 2 inversores de capital judío. Es eso, claro. De eso estamos hablando. Claro. De eso estamos hablando. ¿Y cómo rompes ese plató? Y bueno, pero no hay manera. Lo rompes, sí, lo rompes si crees en otra cosa. Lo rompes si crees que hay algo más poderoso que el dinero. Claro. Si yo la lógica que tengo es que lo que ordena al mundo es la riqueza material y el dinero, no tengo forma de romperlo porque ellos son mis jefes. Ahora, si yo tengo otra escala de valores, soy capaz de predicar otra cosa. Ahora, ¿cómo lo rompes? Mira, yo te pongo un ejemplo, imagínate, a mí a veces no sé qué me pasa, conversar con vos me resuena cosas y se me ocurren cosas. Esa es la idea. TikTok es una empresa privada de capitales chinos. Como empresa privada se rige por las reglas del mercado. Ahora, no es lo mismo TikTok en Argentina, que no le pone ningún límite a los chicos, que TikTok en China, donde el Estado le dice, hay determinados límites para la cantidad de horas que los chicos van a jugar a los jueguitos de la empresa TikTok. Se desconecta de las escuelas primarias y no se puede tener una cuenta si vos no acreditás que sos un ser humano real y no un robot. Entonces vos ahí tenés la misma empresa donde el Dios es el dinero o donde un Estado trata de preservar la salud del pueblo. Ahí vos tenés otro parámetro. Claro. Yo no estoy diciendo tenemos que ser iguales a China, te digo, hay otros parámetros. Cuando uno cree en otros valores, cuando a uno le ordenan la vida otros valores, como la dignidad, como el placer, como el amor, la camaradería, la solidaridad, entonces se construye un mundo, un sistema social diferente. Uno te escucha hablar. Entonces ahí el capital judío no es mi jefe. ¿Qué crees que te diga? Tendrá mucho poder, pero no es mi jefe. Sí, uno te escucha hablar y se siente que está en una entelequia en sentido filosófico maravillosa. Mira, Carlos, estás en Brasil, ¿no? ¿Estás en Brasil ahora? Sí. Bien, te voy a invitar a saludarlo, a alguien que seguramente te va a interesar escuchar, y lo mismo del lado de él. Voy a saludar al querido Hernán Lecher, el titular de CEPA, del Centro de Estudios de Política Argentina, que es esa consultora extraordinaria que, bueno, tiene a Julia Estrada. Está haciendo una contribución impresionante. Están haciendo una contribución extraordinaria porque ponen la economía, que es algo para los neófitos tan engorroso, la ponen a nivel popular. Y no sabes lo que nos sirve a nosotros los periodistas que estamos especializados en economía. Hernán, ¿estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te escucha Carlos Raimundi desde Brasil. Estamos tratando de deshilachar esta delirio que estamos viviendo a nivel internacional. ¿Cómo lo estás viendo vos, Hernán? Bueno, a ver, desde el punto de vista económico, lo que estás viendo estrictamente es una volatilidad fenomenal como resultado de que las declaraciones están generando un escenario donde, particularmente el precio del petróleo, pero detrás de él van un montón de otros activos,
bueno, fluctúa en virtud de, por ejemplo, Trump diciendo, bueno, la guerra se acabó, y entonces se baja el petróleo. Y después nombran al hijo del ayatolá como el sucesor y sube el petróleo, y después aparece el G7 y baja el petróleo, y de nuevo hay una disociación, o en realidad la disputa que se da en términos mediáticos tiene un reflejo directo sobre la evolución de ese commodity. El problema es que eso tiene un correlato en la vida cotidiana, no solo de los argentinos, pero de los argentinos también. Es decir, la nafta ya subió de precio, y si tuviese que empalmar a paridad, lo que se llama paridad internacional, hoy el combustible debería aumentar al menos 15% más. Con lo cual, si se mantienen estos niveles, bueno, obviamente va a ir en ese sentido. ¿Esto cómo va a impactar en la Argentina, Hernán? Bueno, primero el precio de los combustibles, que es lo que ya estamos viendo. Ayer las petroleras ya remarcaron. De nuevo, dependerá de cuánto tiempo se mantenga y en qué nivel, pero más o menos en $90 el barril todavía tenés un atraso de 15% aproximadamente en el precio de los combustibles. Te genera un efecto positivo de ingreso de dólares. Cada 10% más o menos de aumento de petróleo son unos $1.000 millones adicionales. Te genera, los commodities tienden a subir, así que algo de eso te beneficia, pero tiene el efecto adverso de que, particularmente por el lado de los fertilizantes, el incremento de precio de los fertilizantes te encarece sobre todo la producción agropecuaria, y te complica la producción agropecuaria, porque buena parte de los fertilizantes no solo provienen del petróleo, sino que pasan por el estrecho de Hormuz. Y después tenés un efecto más de índole financiero, que es que si la actividad económica global tiende a ir a la baja, eso te pega sobre la producción naturalmente, pero en términos financieros, si tenés un escenario más de inflación y los miembros de la Fed, de la Reserva Federal, creen que algo de eso te puede quedar pegado en la inflación con efecto de segunda ronda, la tendencia a la baja de la tasa no sucedería, que es la intención que tenía el propio Trump, y que a la Argentina le ayuda por el flujo de dólares hacia acá y por la apreciación del dólar del peso, y la devaluación del dólar, como que te hace más fácil sostener este tipo de cambio. Bueno, ese es un poco el mix de todo lo que puede pasar. Sí, además, mientras Carlos, ahora ya vamos con él, estoy viendo un combo además explosivo, que es ante el maná del cielo que espera el gobierno siempre a partir de marzo, abril, de la cosecha gruesa. Me imagino un sector agronegocio, agroexportador, que debe querer un tipo de cambio más alto, y además con el torniquete de insumos más caros, como la urea, etcétera, lo que vos dijiste. Hay un combo ahí que me pregunto cómo va a ser el gobierno, qué otro dólar soja va a inventar para que liquiden. ¿Estoy en lo cierto, Hernán? No, yo no creo que el gobierno haga demasiado. Este es un gobierno que claramente le gusta un tipo de cambio bastante apreciado. Hoy está 10% más apreciado que luego de la devaluación de Paraguay, pero si yo le agrego el diferencial de productividad, estás en niveles de la década de los 90, y le gusta ese nivel, así que y ustedes recuerdan lo que pasó en la década de los 90, al sector agropecuario no les fue bien, así que no quiero decir con esto que les vaya a ir mal indefectiblemente mañana, pero no veo al gobierno haciéndose eco de digamos, en términos cambiarios de algún reclamo del sector agropecuario. ¿Y entonces y cómo lo va a resolver? No, la liquidación la van a hacer igual, sí. Acá se juegan cuestiones ideológicas, y después, en buena medida, también está la necesidad de liquidar para iniciar nuevamente la cosecha. El gobierno tiene la ventaja de que hoy tiene dólares de otra fuente, gracias al gasoducto y ahora al precio internacional de petróleo, que le permite algo de oxígeno para atender la demanda de dólares, y una caída de la actividad que también te pega sobre la demanda de dólares. Así que el problema es que si vos, supongamos, mañana quisieras crecer, que la industria crezca, ahí sí no tenés dólares. Claro. Pero mientras la industria vaya para atrás, y la que demanda dólares es la industria, ¿entiendes? Bueno, en los 90 pasó eso. La caída de la actividad, sobre todo en el sector industrial, te resuelve en parte la restricción externa, no te la resuelve ad eternum, pero
temporariamente podrías tener un poco más de margen, de nuevo, a costa de actividad. Esto lo dijimos hace ya un año atrás, ¿no? O sea que lo que hay que prestar atención entonces es la situación social, la situación del salario, la situación de los trabajadores. Sí, definitivamente, que es lo que estamos viendo en el minuto a minuto, ¿no? Y estamos viendo que las industrias cierran, el salario está complicado y nada hace suponer que ese escenario va a mejorar, ¿no? Lamentablemente es así. Hoy, mira, recién subí al Twitter un posteo por el tema de un cierre. En realidad, la situación crítica que está viviendo una empresa láctea que aplicó el salario dinámico y le recortó los salarios a los trabajadores, cobraron 58.000 pesos. Y el mes que viene va a cobrar la mitad, ya les anticiparon. Bueno, y si no te gusta, nada, telegrama, claro, ¿no? Reforma laboral mediante, ya está, claro. Ya está vigente. Lo dijimos, digamos, si alguien no... Nadie puede decir que no lo sabía a esta altura del partido, eso está claro, y tampoco nadie puede decir que es responsabilidad del gobierno anterior, ninguna cosa por ahí, porque claramente esto es la herramienta, todas las herramientas que tuvo el gobierno, pero esta fue la frutillita del postre, claro. ¿no? Dijeron, con esta resolvemos toda la economía argentina, lo repitieron ellos en infinidad de oportunidades. Así que, bueno, cuando uno ve esto, la verdad que deberían explicar cómo es resolver la cuestión frente a este escenario. Carlos, te escucha, estamos con Carlos Raimundi, también del otro lado, el ex embajador de la OEA, está Hernán Lecher, el titular de CEPA. Carlos, te escucha Hernán, la pregunta, yo te dejo esto y después conversá con Hernán y Hernán lo mismo, entre los dos, para satisfacción de la audiencia. Decime, ¿esto vos crees que se va a prolongar más de lo esperado, esta guerra en Estados Unidos, Irán, Israel, Carlos? Y no lo sé porque está muy cruzada la información, no llega transparente la información, depende de quién te la dé, te dice Estados Unidos está controlando la situación y del otro lado te dice no está controlando, ha cerrado sus embajadas, han sido atacadas sus bases militares en distintos países de Medio Oriente. Entonces eso es lo que ha forzado las conversaciones entre Trump y Putin, además porque al estar cerrado el estrecho de Hormuz hay un problema en las rutas comerciales en general y la del petróleo en particular, no solamente el que viene a algunos destinos occidentales, sino fundamentalmente asiáticos, ¿no? Así que hay una cantidad de intereses muy, muy comprometidos en que esto se estabilice, ¿no? Que no siga este nivel de conflictividad. Sé que, Trump también tiene problemas porque tantas bombas, tanto presupuesto militar, tanto envío de portaaviones y de flotas al Golfo Pérsico, a la zona del Mar Rojo, etcétera, y al Mediterráneo occidental, se paga, cuesta dinero. Y le cuesta dinero a una economía que no está reactivándose como la economía de los Estados Unidos. Lo mismo que pasa con Israel. El gasto militar que ha tenido Israel en expandir y prolongar este conflicto, se paga. Y se paga con dinero que tendría que utilizarse para el funcionamiento de la economía interna. Quiere decir que la economía interna de los países que están en conflicto está resentida. Y eso también va a presionar a que las cosas se encaminen. Eso es una alternativa. La otra alternativa es que Trump siga, como te decía, la irracionalidad de Hitler y quiera conquistar, ser el dueño del mundo para transferirle ese señorío a los capitales que lo sostienen, y ahí vayamos a un cataclismo muy, muy grande. Esperemos que no. Ahora, yo cuando escuchaba a Hernán, decía, es cierto que el aumento del petróleo y el aumento que podría trasladarse a algunas commodities puede tener un efecto positivo en el ingreso fiscal de la Argentina. Pero cuando vos tenés políticas que no son redistributivas, al pueblo argentino no le llega nada.
no le llega nada, no le llega nada de eso. Era como el otro día cuando lo escuchaba en el Congreso, a Milei decir, nunca hubo salario más alto en dólares. Claro, vos tenés el dólar planchado, el dólar muy bajo, entonces ganas muchos dólares, pero el problema es qué comprás con eso. Hernán, y cada día puedes comprar menos. Hernán, ¿no? Me quedan 3 minutos, cerrá vos, así de paso nos contestás a los dos. No, comparto que el escenario en el medio hay mucha gente que le va muy bien, gana plata, ¿no? Sí, sí, claro. Así que básicamente eso, pero me parece que están jugando con la suerte de buena parte de la población mundial y particularmente de los argentinos. Me preocupa por parte del gobierno que la única mirada sea que para resolver la inflación tengan que recortar o bajar los salarios y me preocupa también este pseudo orden macro que hacia adelante deja muchos puntos sin resolver. ¿Vos crees que así todo, por los intereses que hay en juego, los BlackRock y compañía, van a tratar de sostener este esquema como lo más que se pueda? No, me parece que ahí no hay influencia de los actores. A ver, cuando Trump hace las declaraciones que hace, probablemente detrás haya actores jugando a ganar guita, acá nadie es ingenuo. Pero si lo tengo que pensar más geopolíticamente, la verdad que yo lo dije desde el inicio, creo que Estados Unidos se metió en una guerra que no quería meterse porque no era lo que Trump quería pensando en su economía. En la economía él ganó diciendo que la gente iba a vivir mejor y está con una carrera contrarreloj de cara a las elecciones de medio término tratando de bajar la inflación y para eso necesita bajar la tasa y bajar los combustibles. Y las dos cosas se le están moviendo para el otro lado. Así que me parece que ahí se metieron en una camisa de 11 varas, en términos estrictamente económicos lo hablo, y quizás hay que pensar, y a que gente que estudia mejor el tema geopolítico y del conflicto bélico, por qué fue que Estados Unidos finalmente se metió en una cosa que, insisto, estoy convencido que no quería hacerlo. Excelente, gracias Hernán, gracias por mandarnos siempre estos informes de CEPA que nos esclarecen tanto, así que un gran abrazo, gracias Hernán. Abrazo grande. Carlos, un lujo escucharte como siempre, poniendo las cosas para interpelarnos y pensar, así que te agradezco mucho también el contacto como siempre. Bueno, un abrazo Jorge, hasta luego. Carlos Raimundi, el ex embajador en la OEA, Hernán Lecher, el economista titular de CEPA, la consultora. Creo que tuvimos un diálogo de lujo para esclarecer, para ayudar a entender todo lo que está pasando.